Bien, hoy es el último programa de los retos de la política. Después de 85, con estas serán 85 sesiones en las que ah, colegas de diferentes países, creo que aproximadamente de 25 países, ah, mayoritariamente hombres, han sido 50 y 35 mujeres, y eso tiene que ver porque al principio yo buscaba personas que tuvieran una trayectoria en términos de edad larga, ¿no? Es decir, que estuvieran como mínimo en torno a mi edad, ¿no? Pero eso terminó siendo difícil y sobre todo para incorporar a las colegas hubo que bajar ese límite. Y hoy precisamente estoy con una gran colega, con una gran amiga, discípula cuando di clase en la Universidad Complutense hace más de 35 años y hoy presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Eloísa del Pino. Eloísa es politóloga, es investigadora de esa casa y tiene mucho que decirnos. Mil gracias, Eloísa, por estar con nosotros esta mañana. Y ya sabes cuál es la pregunta. ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política? Pues muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. Es un enorme placer estar aquí y además cerrar, ¿no?, toda esta serie de 85 intercambios que creo que es fantástico a lo ancho y largo del mundo. Eh, a ver, yo creo que la política actual tiene muchos retos. Quizás empezaría hablando justamente del mundo, ¿no? Y uno de los retos que tiene la política mundial es afrontar el cambio de equilibrios que ya se lleva produciendo hace unos años en el planeta, en un mundo donde antes había dos polos o dos, sí, dos polos. Ahora estamos en un mundo donde hay muchos actores que tienen mucho que decir. Y sobre todo en este contexto concreto que estamos viviendo ahora, en el año 2024, pues tenemos focos incendiados en el planeta y en términos de seguridad planetaria, creo que tenemos un enorme reto. No sabemos a día de hoy si las guerras abiertas, conflictos violentos que tenemos en el planeta se van a extender o no, o vamos a intentar o conseguir sofocarlos. Y no solamente relacionado con eso, ¿no?, sino que también tenemos una guerra no solo violenta con el uso de las armas, sino también una guerra un poco más, que quizás se percibe menos, y tiene que ver con la desinformación. Y creo que esa es una guerra y un reto político importantísimo. Yo recuerdo en la facultad cuando estudiamos conflictos armados, pero luego también estudiamos guerras económicas y también guerras, ahora en el siglo XXI, la guerra que tiene que ver con la incorporación de las tecnologías, la guerra de la desinformación, de las redes sociales, etcétera. Son distintos tipos de conflictos mundiales. Yo creo que hay un segundo reto que tiene que ver con las democracias, ¿no?, con la creencia que teníamos los politólogos, y hace unos años hablábamos de las diferentes olas de democratización, y el número de democracias no paraba de crecer, y además entendíamos que podíamos estar ya preocupados no tanto por la cantidad como por la calidad de las democracias. Y ahora nos hemos dado cuenta de que no está tan claro que esa pueda continuar siendo la preocupación, porque efectivamente tenemos que estar muy preocupados por la calidad de las democracias, pero incluso también por la cantidad de las democracias, ¿no? Estamos viendo el regreso de las ideologías extremas, incluso en lugares que parecían a salvo de todo eso, como es la propia Europa, que era como el resguardo, ¿no?, de las esencias democráticas en el planeta. Con lo cual ese creo que es un reto que yo por lo menos pensaba que yo no iba a ver, y sin embargo estamos viendo y estamos sufriendo. Y luego creo que hay otro gran reto también vinculado más a políticas públicas, que ya sabes que es más mi especialidad, que tiene Exacto. que ver con, no sé, quizás se pueda resumir en términos del crecimiento de la desigualdad, pero no solo, ¿no? El crecimiento de la desigualdad, incluso estamos viendo en épocas
después de haber sufrido dos crisis enormes planetarias, lo que llaman algunos policrisis, ¿no? La crisis del año que empieza en el 2011, que se gestionó además muy mal en términos de desigualdad, porque se respondió a la crisis de una forma en la que se incrementaron las desigualdades y se incrementó muchísimo la desconfianza en las instituciones políticas. No hay nada más que ver los datos, ¿no? Incluso quizás no se afectó tanto la legitimidad de la democracia en abstracto, pero sí la credibilidad y la confianza en las instituciones. Por ejemplo, se socavó mucho actitudes sobre el pago de los impuestos, creció el rechazo a los impuestos, a las instituciones, a la política, etcétera. Se incrementó la desigualdad, no se supo responder a las personas que más lo necesitaban. Si ves las actitudes ciudadanas, por ejemplo, en España, lo que se ve es que la gente pensaba que el Estado no supo responder a sus necesidades, llevaban toda la vida pagando impuestos, apostando por la democracia, etcétera, y el Estado no supo responder a esas necesidades, ¿no? Entonces, en términos de política pública, yo creo que el principal reto es la desigualdad, pero creo que es muy importante decir que es una desigualdad ligada mucho a la incertidumbre. Es decir, han entrado nuevos factores en escena que no eran los que analizábamos normalmente cuando hablamos de políticas sociales. Antes analizábamos pues, el desempleo, la globalización, etcétera, pero hay nuevos factores en escena que no sabemos qué va a pasar con ellos. Uno es el cambio climático. Por ejemplo, ahora ya se habla mucho de la desigualdad climática, ¿no? y de si las políticas sociales van a tener que incorporar, por ejemplo, seguros de vivienda para determinadas personas que viven en zonas donde el cambio climático está afectando mucho en términos, por ejemplo, de calor o en términos de fenómenos adversos como inundaciones, sequías, etcétera. Estamos también sin saber exactamente cómo va a afectar todo el tema de las tecnologías, aunque hay ideas, ¿no? Y hay teorías de cómo va a afectar, y hemos empezado a pensar que ya no que no va a afectar tanto a los trabajos más modestos, a los lousy job, ¿no? Lousy job, los trabajos de menor valor añadido, sino más bien a los trabajos intermedios, pero todavía yo creo que no lo tenemos claro. Es decir, los trabajos que no son los de menor valor añadido, los que hacían demanda así tradicionalmente, con los repartidores de globo, etcétera, sino los trabajos más que tienen que ver pues, yo que sé, con la persona que trabaja en un banco y se va a poder automatizar su trabajo, ¿no? Pensamos que va a afectar más a esos trabajos, pero no está del todo claro. El tema de la inteligencia artificial también va a cambiar nuestra forma de trabajar, incluso los trabajos de alto valor añadido se van a ver afectados. Nosotros, por ejemplo, los científicos, seguramente nuestros trabajos se verán también afectados. Otro reto es ahora cómo vamos a enfocar eso de lo que estamos hablando últimamente de la reindustrialización, después de haber pasado por la desindustrialización, si realmente existe una ventana de oportunidad para reindustrializar los países desarrollados, que se vio que en la pandemia que habíamos perdido mucha capacidad industrial, o ahora se ve también muchísimo la pérdida de la capacidad industrial vinculada a los materiales críticos, ¿no? Como de qué manera vamos a poder acceder a los materiales críticos y utilizarlos en la producción de móviles, ordenadores, etcétera. Pero no está claro si ese objetivo que parece que tiene la Unión Europea y el propio gobierno de España de la autonomía estratégica abierta, de reindustrializar, vamos a lograrlo o no, y qué va a pasar con los países que desindustrializamos, que eran los periféricos, para volvernos a industrializar nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hay enormes incertidumbres y se me ha olvidado una muy importante, que es que sufre mucho Europa, que es el envejecimiento, o si quieres la longevidad, por decirlo más en positivo. Tenemos una población que cada vez vive más, pero con una esperanza de vida sana, que es lo importante. También es importante vivir muchos años, pero la esperanza de vida sana es clave. Corta todavía, porque todavía está alrededor de los 70 años, ¿no? Una esperanza de vida sana.
Y eso se vincula también con el fenómeno de los cuidados, del rediseño de los sistemas sanitarios, del fenómeno de las migraciones, etcétera. Con lo cual estamos ante muchas incertidumbres. Yo creo que veremos cómo se resuelve. Eso me llevaría a decir que la ciencia puede ser, que ahora estoy aquí en el CSIC, la ciencia puede ayudarnos, pero Sí, no sé. sí, de eso vamos a hablar inmediatamente, pero digamos que tu panorama, tu visión es espléndida. ah, Coincido con tu diagnóstico. Esa idea de desigualdad, de desconfianza, de incertidumbre que planea y que se ve retroalimentada por las nuevas tecnologías, bueno, que ya no son tan nuevas, ¿no? Por la revolución digital que de manera tan acelerada nos ha llegado. En el ámbito identitario, algo que si quieres es más cualitativo, ¿no? ¿Cómo percibes tú la evolución de estos problemas, teniendo en cuenta que ha sido una piedra también de avance muy importante, ¿no? También en los últimos tiempos. Pues bueno, yo creo que estamos, es verdad, en un ámbito en el que la identidad, las identidades fuertes se consolidan y crecen, ¿no? La idea del cosmopolitanismo, por ejemplo, de todos somos de todas partes, el mundo es nuestra patria, etcétera, etcétera, parece que en los últimos años ha ido perdiendo cierta fuerza en favor de un cierto nativismo, ¿no? La gente que es de un sitio concreto o de una ideología concreta o de un extremo concreto, no necesariamente territorial, sino yo soy de una ideología concreta o de un territorio concreto, ha crecido cierto espacio, ¿no? Y eso yo creo que en parte es el resultado de crisis mal gestionadas y especialmente de la terrible crisis de la gran recesión que ha tenido mucho impacto no solo de las crisis mal gestionadas, no quiero decir solamente que sea fruto de las crisis mal gestionadas, pero creo que en buena medida sí que es el resultado de crisis mal gestionadas en las que las personas que más sufren tienen menos refuerzos, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí se refuerzan las identidades de defender lo que cada uno pretende creer que es lo suyo. Es decir, cuando hay escasos puestos de trabajo, pues entonces los prioritarios tienen que ser los nacionales y no los inmigrantes. Cuando, no sé, toda la discusión sobre el Brexit, por ejemplo, ¿no? Puede ser un ejemplo de esto que estamos hablando. Cómo determinados colectivos se sienten sus formas de vida amenazadas por distintos procesos y fenómenos, pues, por ejemplo, por las crisis económicas, por el cambio climático, por la integración europea, por cambios que se producen en determinados contextos y entonces sienten que tienen que poner pie en pared respecto a determinados asuntos, ¿no? En este contexto se refuerzan muchas identidades y las identidades, ya sabes, que muchas veces se desarrollan frente al otro, no tanto porque tú te sientas identificado con un colectivo, sino porque te sientes distinto a otro colectivo, ¿no? Al colectivo de enfrente. Y esto hace bueno, que las identidades se refuercen y acaban en procesos como el Brexit, que creo o el triunfo de ideologías trumpistas que estamos viendo en el mundo. Bien, Eloisa, me gustaría ahora pasar a hablar de ese espacio que estás ocupando ahora. Tienes detrás de ti el cuadro que me decías al principio que representa El árbol de la ciencia. el árbol de la ciencia. Bueno, estás presidiendo, como decía al principio, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, ¿no? Y me gustaría que para este programa final de los retos de la política te refirieras a los retos de la ciencia. Claro, ya sé que este es un tema amplísimo pero como nuestra audiencia fundamentalmente es cientista social, me gustaría que limitáramos ese campo tan amplio y tan sumamente rico a los retos de las ciencias sociales que tú ves
desde esa atalaya tan importante como es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Bueno, yo creo que hay algunos retos comunes al resto de las ciencias y algunos retos específicos. En el CSIC, por ejemplo, las ciencias sociales son muy pequeñitas. Y entre las ciencias sociales y las humanidades, fíjate que somos el 8% nada más de las Claro, instituciones. Y esto ocurre en organismos similares al CSIC en Francia, en el CNRS son el 12%, en la Max Planck Society en Alemania también son muy pocos, en el CNR italiano también son muy pocos. Y ahora, más que nunca, el papel de las ciencias sociales está siendo muy importante. De hecho, nosotros, el hecho de ser tan pequeños, a veces nos trae muchos problemas porque nuestros colegas que se dedican a la energía, imagínate, o a mirar el envejecimiento desde un punto de vista biomédico o incluso desde un punto de vista de la robótica o de la domótica, nos dicen muchas veces, oye, me gustaría tener el apoyo de los científicos sociales para determinados análisis, por ejemplo, en política energética, pues, ¿qué es eso de las políticas de transición justa, ¿no? Que deberíamos o que los sociólogos, los politólogos, los economistas trabajamos mucho, ¿no? No solamente se trata de pensar en cómo la tecnología puede ayudarnos al cambio climático, cómo las energías renovables pueden implementarse, sino cuál es el impacto social de todo ello. Entonces, las ciencias sociales en ese sentido son muy necesarias y un reto es ser aumentar la masa crítica, si quieres, ¿no? Desde luego, en las instituciones de las que te he hablado, siempre los presidentes de las instituciones hablamos de eso cuando nos reunimos. Después hay fenómenos propiamente sociales que hay que estudiarlos desde un punto de vista de las ciencias sociales, pues las democracias y sus crisis, la desigualdad, otros temas que tienen que ver con problemas importantes que tiene la humanidad en este momento son propios de las ciencias sociales y de las humanidades y desde luego se necesitan y eso, los científicos sociales son muy necesarios. Nosotros también tenemos algunos retos generales que yo creo que se aplican a todas las ciencias y que en las reuniones del G6 de la ciencia en el que estamos tres instituciones alemanas, una francesa, una italiana y el CSIC, o del R7 Plus, en el que están las economías, los jefes científicos de las instituciones de los países más desarrollados económicamente, más la Unión Europea y el CSIC, somos 9 en total, hablamos de algunos de estos retos. Uno de ellos, por ejemplo, es la libertad académica, ¿no? Nos preocupa, por ejemplo, que la investigación sea excesivamente pagada, ¿no? Es importante, los gobiernos no financian en buena medida la investigación y es muy importante que los científicos respondamos a los retos que tienen los gobiernos, pero también pensamos que es necesario que haya un espacio para que los científicos decidan qué quieren investigar, ¿no? Muchas veces la investigación básica guiada por la curiosidad de los científicos pues, muchas veces no es siempre muy relevante y al final acaba siendo importantísimo. No hubiéramos tenido nunca vacunas, no hubiéramos así alguien nos hubiera empeñado en estudiar las estructuras de los coronavirus, por ejemplo, que es investigación básica. Otro reto del que estamos hablando últimamente es la incorporación de la inteligencia artificial a la ciencia. ¿Cómo nos va a afectar eso? Sabemos, por ejemplo, que el proceso de hacer ciencia se va a ver muy afectado, pues lo que nosotros hacemos de revisar la literatura, de evaluar proyectos de investigación, de evaluar papers, etcétera, se va a ver muy afectado con la inteligencia artificial y vamos, ya lo vemos todos los días y va a tener condicionantes éticos también, pero el propio proceso nos va a cambiar y el que se quede atrás, el científico que se quede atrás no va a poder avanzar. Vamos a poder estudiar enormes cantidades de datos que antes no podíamos estudiar por falta de capacidades y ahora tenemos capacidades de computación enormes. Y después también estamos ocupados y preocupados en ver cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial va a afectar a cada una de las áreas científicas, ¿no? Pues toda la investigación del cáncer se va a ver afectada, el estudio que ahora estamos, que es clave sobre las proteínas, pues en la investigación del cáncer se está viendo muy afectada. En humanidades y ciencias sociales, imagínate, ¿no? Todo el estudio, la creación de grandes modelos de lenguaje es clave también. Entonces estamos todos ocupados y preocupados por eso. Y otro reto que añadiría
que nos tiene también últimamente especialmente ocupados es toda la discusión que está habiendo la Unión Europea sobre el dual use, que es la preocupación de si el dinero de la investigación se va a desviar a defensa. Y a veces con la excusa de que la investigación tiene que tener ese doble uso o puede tener ese doble uso, ¿no? Los presidentes de los organismos científicos estamos diciendo que está bien, que se puede dedicar dinero a defensa, pero que no se puede retirar el dinero de otro tipo de investigación que no tenga esa orientación a los temas. Entiendo que la defensa obviamente es muy importante, pero la cuestión es que hay muchas otras materias vinculadas a todo, a la biodiversidad, a la democracia, a la biomedicina, a los materiales, etcétera, que tiene que estar preservado con dinero propio de la investigación. Y desde luego hay otro reto común que siempre nos quejamos todos, los científicos, es el de la burocracia, de la burocratización excesiva que sufre la ciencia y que a veces nos desvía de nuestra dedicación que debería ser más a los temas científicos, reconociendo que es dinero público y que debemos ser muy cuidadosos con el uso del dinero público, pero siempre cuando hablamos con la Comisión Europea y con nuestros propios gobiernos nos quejamos de la burocracia. Oye, y a propósito de Europa, ¿cómo funciona la coordinación en ciencia en Europa? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Es mejorable? ¿Cómo es? Yo creo que sí, nosotros el G6 somos un grupo informal de presidentes que tenemos nuestras delegaciones en Bruselas y que nos reunimos periódicamente y estamos siempre en contacto, ¿no? Y, por ejemplo, hace unos pocos semanas ha estado aquí Antoine Petit, el presidente del CNRS, y María Chiara Carozza, la del CNR. Con nuestros equipos hemos estado hablando de qué cosas hay que mejorar y firmando convenios de colaboración científica y hacemos un poco de lobby en el sentido de que pues periódicamente vamos a ver y nos reunimos. El año pasado nos reunimos en Alemania con la Dirección General de Ciencia, ¿no? La comisaria y el director general, y siempre que vamos a Bruselas, por lo menos una vez al año, les vemos y les decimos cuáles son nuestras preocupaciones que tienen que ver justo con lo que te acabo de decir. También hemos firmado algún acuerdo entre nosotros y entregado a los jefes de gobierno de los países que representamos nuestras ideas sobre cómo tiene que ser la ciencia, pero entonces, bueno, pues yo recuerdo en la última reunión que tuve con el director general, cuando me entré hace unos meses, le expresé cuáles son las necesidades, pero es verdad que como todo en la Unión Europea, a veces los mecanismos de coordinación son difíciles, ¿no? Porque a veces hay algunos países pues, que no quieren que se regule demasiado desde las instituciones europeas determinadas cosas. El otro día, te pongo un ejemplo concreto, pues todos los temas de homologación de títulos o de equivalencias de títulos. Pues hablando con la comisaria europea, les decíamos cuáles eran las necesidades que tenemos de circulación de personal y talento dentro de la propia Unión Europea. Y la propia comisaria europea nos decía, lo intento, pero hay resistencia para algunos países. O sea, no solamente es un problema de la propia comisión, sino de algunos países que a veces son resistentes. Entendido. Oye, ¿y con América Latina tienes algún tipo de relación especial con algún país, con algún centro similar? Sí, nosotros tenemos siempre especial atención al sur global. Este equipo de dirección del CSIC está empeñado en distintos contextos. Por ejemplo, hace poco en una organización formal que existe en la Unión Europea que se llama Science Europe y que nosotros formamos parte del Consejo de Gobierno de esa institución, organizamos un seminario dedicado al sur global y especialmente los partners más representativos son de África, pero sobre todo de América Latina, ¿no? Tenemos una especial sensibilidad porque además pensamos que es fundamental que estos países, tanto por razones geopolíticas como por razones científicas y por razones de solidaridad, se sumen a nuestros proyectos científicos. Y luego tenemos mucha relación bilateral con distintos países, ¿no? Pues hemos firmado con distintas instituciones mexicanas, con el Comité Argentino, antes de la llegada del nuevo presidente. Estamos ahora a punto de firmar con Brasil, etcétera. Con algunas instituciones tenemos siempre lazos
importantes. Y luego también tenemos en el contexto de la SEGIP y de la interministerial, que este año creo recordar que es en Valencia en el otoño, también tenemos siempre relaciones fluidas fundamentales. De acuerdo. Bueno, Eloísa, no te puedes imaginar lo que significa para mí, el honor que significa para mí, o más que el honor, el, el mirar atrás, ¿no? En la vida y encontrarme con una persona como tú, eh, que te conocí, como decía al principio, hace más de 35 años, como siendo una joven estudiante en la madrileña Facultad de Políticas y Sociología, ya entonces en Somos Aguas, y que hoy ocupes este puesto. Y por eso quiero terminar haciéndote una pregunta muy personal. ¿Cómo ha cambiado tu vida en esos 35 años? Pues yo diría que yo a veces lo pienso, ¿no? Ahora estoy en el CSIC, que somos 15.000 personas, nada menos, imagínate, viendo todo lo que se hace en la frontera del conocimiento humano, y a veces pienso que está el privilegio, que esta última etapa ha definido muchísimo mi vida, ¿no? Pero he sido siempre una politóloga muy feliz, porque yo lo que soy sobre todo es científica y politóloga, muy curiosa y muy activa, y ha cambiado, no sé, hasta ahora puedo decir que mi vida, que he conseguido mucho más de lo que aspiraba. Yo siempre quise ser una académica y desde luego en términos profesionales ha cambiado solo para bien, y desde luego también en términos personales, como sabes. Eh, Ahora ya somos 3 politólogos en casa, así que vamos para una saga de politólogos. Yo creo que también refleja el hecho de que seamos 3 politólogos en casa, refleja que en casa siempre se ha visto que nos encanta la disciplina, la ciencia política, y que nos ha hecho felices, ¿no? Eso también lo pienso, lo refleja. Me Por quedo ahora, con esas, sí, perdona, me quedo con esas dos palabras de privilegio y felicidad que comparto y que sé lo que significan. Y también algo que debo decir, algo que no dije en su momento, y es que en un determinado momento estuvisteis vinculados, por lo menos, eh, un cierto tiempo a la Universidad de Salamanca, ¿no? Muy bien. Bueno, Eloísa del Pino, mil gracias, que tengas un buen verano y estamos en contacto. un placer y un honor. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Gracias.